Bienvenidos, iniciamos con Más allá de la noticia. El tema que abordaremos hoy, México, el país de las fosas. Una realidad sale a la luz en México, además de las cifras de personas desaparecidas, la cantidad de fosas clandestinas también viene a sumarse a esta crisis. El número de estos entierros ilegales localizados suma casi 1 por día. Además, el trabajo de los grupos de personas buscadoras es cada vez más complicado, pues además de los grandes trayectos que deben recorrer y las tareas para remover toneladas de tierra, también está la indiferencia de las autoridades y el acoso constante de los grupos del crimen organizado. Pero ¿qué dimensiones está alcanzando el número de fosas clandestinas? ¿Qué problemas se enfrentan los grupos de buscadoras? ¿Y por qué hay una desatención de las autoridades sobre esta crisis? Son las preguntas que hacemos hoy en Más allá de la noticia. Radio BI presenta Más allá de la noticia. La mesa de análisis donde los temas actuales se debaten con especialistas. Ya inicia Más allá de la noticia por Radio BI y BI TV y en plataformas digitales por Facebook y YouTube. Más allá de la noticia. Conduce Dulce Rodríguez. En México, a las más de 111.500 personas desaparecidas se suma otra estadística. 5.696 fosas clandestinas descubiertas en 570 municipios del país, casi una por día desde 2007, cuando la guerra contra la delincuencia organizada se intensificó, de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, las localizaciones de entierros ilegales se han disparado, incluso durante los años de restricción de movilidad debido a la pandemia por COVID-19 en 2020 y 2021. Hasta abril de 2023, 2.864 fosas clandestinas, más de la mitad de las registradas, fueron descubiertas en esta administración. En 2018, Quinto Elemento Lab publicó el primer mapa del país sobre esta tragedia, revelando que entre 2006 y 2016 se habían descubierto cerca de 2.000 entierros ilegales. Los nuevos datos, proporcionados por la Comisión Nacional de Búsqueda, indican un aumento del 99% en el número de fosas clandestinas en los últimos 7 años. Además, se han encontrado fosas en 177 municipios más que en 2016. Estos lugares son parte de la respuesta que miles de familias buscan desesperadamente, excavando la tierra en terrenos inhóspitos para encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Bienvenidos, iniciamos con esta mesa de análisis, un tema muy delicado. Escuchábamos ya algunas cifras, las que se dan incluso desde el descubrimiento de estas fosas durante el arranque de esta administración federal, y no nos vayamos tan lejos porque el tema de las fosas es una realidad que ya también está en Aguascalientes. Desde años pasados ya se habían realizado algunos descubrimientos, apenas la semana pasada, y en medio de un incremento en el índice delictivo en varios rubros, varios delitos aquí en Aguascalientes, se descubrieron al menos 4 fosas clandestinas. Estamos hablando de que 3 de ellas en Rincón de Romos, una en el municipio del Llano, según actualizaciones de la Fiscalía. Y también es materia de análisis el discurso por parte de las autoridades, porque hay una resistencia para denominar como fosas a estos lugares en donde se encontraron restos humanos, y que aquí en Aguascalientes lo que se estima por parte de las autoridades es que ya tenían más de un año de estar ahí. Además, ¿quién hace estos descubrimientos? ¿Cómo se les da el seguimiento? ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades en la actuación, en la aplicación de los protocolos, en los nexos también con las comisiones de búsqueda? Que aquí en Aguascalientes hay un rezago tremendo en ese tema, pero ya es materia de análisis incluso a nivel federal. Hay una crisis importante en el tema de las fosas clandestinas y estábamos escuchando, al menos se está descubriendo una por día. Hay revelaciones importantes que también están dentro de la investigación de Quinto Elemento Lab. Justamente el día de hoy en el estudio para abordar este tema ya nos acompañan Aurelio Coronado, miembro del Behavioral Science Lab. Bienvenido, Aurelio. Gracias por la invitación. También está con nosotros Fabricio Loruso, investigador de la Universidad Iberoamericana de León, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Bienvenido. Muchas gracias. Y vía Zoom desde Guadalajara nos acompaña también Andrés de la Peña, periodista en Jalisco e integrante de la Unidad de Análisis de Datos de Quinto Elemento Lab. Gracias por enlazarte con nosotros, Andrés. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Y si te parece, empezamos contigo. Hemos estado leyendo con atención el seguimiento que ha dado Quinto Elemento. Muy importante lo que se está haciendo pues en materia justamente del descubrimiento de estas fosas. No solo eso, el trabajo de datos que nos permite alcanzar algunas cifras, alcanzar algunos números, entender la dimensión del problema en México. Y me gustaría preguntarte primero, ¿qué representa una fosa clandestina? ¿Cuáles son los hallazgos más importantes que se han hecho en esta investigación? Vale, pues lo que hemos encontrado es que actualmente, bueno, al menos a abril de 2023, eso fue el corte de datos para la base de datos que logramos reconstruir, pues se sumaba el hallazgo de 5.696 fosas clandestinas en 570 municipios. Y estamos hablando, me preguntas esto de qué representa, pues eso es un tema como el mismo tema de preguntar qué representa una fosa clandestina, pues es un tema de discusión, porque hubo estados que incluso por bastante tiempo no reconocieron la existencia de fosas clandestinas. Un ejemplo es justamente Guanajuato, hasta que en el municipio de Salvatierra se encontró un entierro masivo, y con esto ya comenzó a informar a la Comisión Nacional de Búsqueda sobre fosas en el estado de Guanajuato, y aún tenemos algunas otras entidades como la Ciudad de México que procesan y persiguen delitos por exhumación e inhumación ilegal, pero nunca nos han informado ni vía la Comisión Nacional de Búsqueda ni por transparencia que existan fosas clandestinas. Es decir, este término como tal no tiene una definición como precisa, legal, que podamos decir, aquí sí, aquí no, esto es exactamente la definición de una fosa clandestina, pero también es un concepto bastante intuitivo. Y vale, pues lo que hemos encontrado es eso, ¿no? Y que más de la mitad de las fosas que se han encontrado desde 2006 se encontraron en esta administración. Estamos hablando de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se encontraron 2.864 fosas hasta abril de 2023. ¿Quiénes encuentran estas fosas, Andrés? ¿Quiénes las descubren? Muchas veces, dependiendo de cada entidad y dependiendo de cada municipio, puede variar mucho el caso, pero hemos visto en primera instancia, la mayoría de los hallazgos venían principalmente de las fiscalías y las policías, pero cada vez más vemos que son los grupos de familias buscadoras las que identifican las fosas. Es difícil saber como a ciencia cierta, porque muchos de los datos más importantes sobre las fosas siguen en total opacidad. Por ejemplo, algo que no hemos podido saber en datos abiertos. De hecho, el número de fosas nunca lo tuvimos en datos abiertos. Existen mapas públicos, pero nosotras tuvimos que reconstruir toda una base de datos a partir de técnicas digitales para poder conseguir la base de datos oficial. Y dentro de esos datos que sí logramos conjuntar, no había información sobre cuántos cuerpos había en cada fosa, qué antigüedad tenía cada fosa, qué hallazgos se hicieron en cada fosa, de las personas que se encontraron, cuántas están identificadas, cuántas siguen sin identificar. Este tipo de cosas no se sabe. Entonces, por lo mismo, no tenemos datos para saber exactamente en cada estado y en cada año quién encontró qué fosas, ¿no? Muchas sí son encontradas por familiares, tanto por su investigación como por reportes que reciben, ya sea a veces de las mismas policías, ¿no? A veces son filtraciones y luego van las familias con presión social para que se haga la exhumación o se haga el descubrimiento formal de la fosa. Porque hay muchas fosas que se conoce su ubicación, se conoce su tamaño, se conoce su antigüedad, pero no se hace nada al respecto. Simplemente los servicios forenses o las fiscalías ignoran, sí se hacen de la vista gorda y ignoran su existencia, hasta que algún colectivo presiona para que sean develadas oficialmente. Bien, y justo destacas, por ejemplo, el caso de Guanajuato, que me parece aquí, Fabricio, nos puedes aportar sobre cómo se ha manejado esta crisis. Hay estados que tienen una crisis al menos visiblemente pues más fuerte que otras entidades, aparentemente con una situación más grave, porque realmente no sabemos cuántas fosas existan en estos momentos en el país. Pero ¿cuál es la situación, por ejemplo, en Guanajuato, que sabemos que pues en temas de violencia le está sufriendo? Sí, Guanajuato ha tenido una escalada de violencia en tema de homicidios, feminicidios, desapariciones, las cuales se han sextuplicado, o sea, pasaron de 621 en 2018
a más de 3.800 personas ahora en 2023. Y también de la mano de sus fenómenos de violencia, también en la aparición de fosas clandestinas en más de 30 municipios de la entidad. Entonces, según una investigación que hicimos con la Ibero León, Data Cívica y la Ibero Ciudad de México, hasta 2020 teníamos registradas por prensa, medios de comunicación, porque oficialmente no se registraban y no se daban los datos de las fosas, 112 fosas hasta de 2009 a 2020. ¿Tan solo en Guanajuato? Tan solo en Guanajuato. Después, ya con datos oficiales, porque empezaron a ser reconocidas tanto por Fiscalía como por la Comisión Estatal de Búsqueda, este número sube entre 2020 y 2022, también como lo dice el mismo informe de Quinto Elemento Lab y a dónde van los desaparecidos. Nosotros contabilizamos, igual desde lo local, desde el estudio ahí en Guanajuato y la información, otras 304 fosas. Entonces, en total son 416 fosas clandestinas de 2009 hasta la fecha, hasta septiembre de 2023. Y en este caso, ahí en Guanajuato, ¿quiénes las descubren? Desde 2020 sobre todo, pero también antes, eso fue por impulso de las familias y las colectivas del Estado. Ahora hay hay 22 colectivos, de hecho, de búsqueda en el Estado, que han trabajado de la mano de la Comisión Estatal, a veces de la Fiscalía, pero también de manera independiente, ¿no? Hay una brigada independiente de búsqueda que tiene más de 100 hallazgos, bueno, de cuerpos, digamos así, en tan solo 2 años, ¿no? Moviéndose de Irapuato a todos los municipios del corredor industrial de ahí. Y claro, una parte consistente, y casi toda la tiene que trabajar Fiscalía en algún momento, pero solo reporta 27 sitios de hallazgo en el Estado, en el mapa oficial de la Fiscalía. Entonces hay una gran diferencia entre los datos hemerográficos de la prensa, los de Fiscalía, los de la Comisión Estatal de Búsqueda y los que tienen los mismos colectivos. Y volvemos al punto, todos estos acercamientos a los números reales, porque no sabemos cuántas fosas queden aún por descubrir. Nos quedamos en este punto, vamos a la primera pausa, estamos recibiendo todos sus mensajes vía WhatsApp, sus comentarios, 449-910-3508. El análisis de los temas que trascienden está aquí, más allá de la noticia. Ya volvemos con Más allá de la noticia. Existen muchos cursos de inglés, pero ¿realmente efectivos? Mejor conoce a Linguatec, el método 3 en 1 que te hará hablar, pensar y expresarte con fluidez en inglés. Inscríbete, personaliza tu curso y comprueba que Linguatec sí funciona. El concierto del año, Daniel Boaventura. Plaza de Toros Monumental, sábado 11 de noviembre. Boletos en ticketone.mx y en Benedetti's Pizza. Daniel Boaventura, en Aguascalientes. Si eres abogado, médico, contador, maestro y te pasas horas leyendo y no te concentras, te da sueño, Sileo es tu solución. Hoy día vivimos en un mundo moderno, un mundo muy ágil, en el cual también necesitamos un pensamiento ágil. Contáctanos y pregunta por nuestras becas. The Power of Dreams. Un auto híbrido es capaz de fusionar 2 motores para un mismo propósito. Pero si además de eso, fusiona un tren motriz inspirado en Fórmula 1, las tecnologías más avanzadas y un rendimiento superior en su categoría, entonces ya no es solo un híbrido, es un híbrido avanzado Honda. Híbridos avanzados Honda, una especie aparte.
ahora en México. Amigos, les habla Juan Antonio de Labra para invitarlos a la gran corrida con la que celebraremos el aniversario de la ciudad de Aguascalientes. Se presentarán 2 triunfadores de la pasada Feria de San Marcos, Sebastián Castella y Joselito Adame, además del debut en la Monumental de Isaac Fonseca con un encierro de la Mora. Escuchen la transmisión especial este sábado 21 de octubre a las 5 de la tarde en Radio BI, en el 88.7 FM, donde los toros nos mueven. Para escribir lo que evoca mi memoria decidí regresar. Volver al principio. Aquí y ahora. En la abrumadora inmensidad donde me encuentro. Reconozco el daño que te he causado. Esta es tu playa. Es reconfortante sentirlo. Y a pesar de lo poco que puedo ofrecerte, no hay amor donde no hay vida. ¿Qué es lo que ahora tú arrojas? Para luchar contra ese daño me queda poco tiempo. Por eso he vuelto a ti. Y porque aquí está mi inspiración. El espacio en el que habitan mis recuerdos. Regresamos con Más allá de la noticia. Continuamos discutiendo los temas de interés en Más allá de la noticia. Regresamos con más de esta mesa de análisis. Estamos hablando de México, el país de las fosas. Y primero abordábamos el término de la fosa clandestina, Aurelio. Para ti, ¿qué representa una fosa clandestina y el tratamiento que se le da al tema a nivel local y a nivel país? Bueno, primero hay que contextualizar. En el 2019 hubo un llamamiento en México, un nombramiento de algo que se llamó la crisis forense. Donde se reconoció por primera vez a nivel internacional, ya se sabía a nivel local, ya se sabía, digamos, entre los expertos que estamos en el tema forense, sabíamos que existía esta crisis forense, que son falta de insumos, falta de personal y, muy importante, falta de capacidad técnica, es decir, para hacerlo. Entonces, el asunto de una fosa clandestina implica no solamente una serie de conductas criminales, obviamente el secuestro o la desaparición forzada o el reclutamiento forzado o simplemente, bueno, pues víctimas de algún delito. Y luego el transporte, ¿me explico? Y luego el hacer la fosa y luego enterrarlos o en algunos casos, como veíamos, se utilizaba ácido para tratar de que no se identificara, etcétera, etcétera. Es decir, son una serie de conductas criminales y todas ellas se deben de investigar en el contexto de la desaparición de las personas. Hay algo que se llama victimología forense, que implica la investigación de las víctimas para poder saber a profundidad qué fue lo que sucedió. Eso se hace junto con el análisis de contexto. Y luego ya viene el procesamiento de la fosa, que son, digamos, 3 procesos que se deben hacer en coordinación junto con el Ministerio Público. Lo que nos hemos encontrado es que no se hace absolutamente nada de ello, ¿no? Que el procesamiento mismo, cómo se tienen que procesar cada cuerpo para identificar, para no contaminar, para no destruir, para no perder evidencia, no se hace de manera adecuada. ¿Y por qué no se respetan los protocolos? Porque hay una falta de capacidad técnica, porque no se saben seguir los protocolos. Recientemente nosotros estamos colaborando con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que han tenido obviamente también un tema de fosas por el conflicto armado que ha vivido Guatemala en décadas pasadas, y ellos están capacitando en el protocolo de Estambul en diferentes países centroamericanos, particularmente el protocolo Minnesota. Pero hay otra serie de protocolos que se pueden seguir, ¿no? Pero no se siguen porque no se conocen y no se aplican. Y así como no se hacen con desapariciones, así no se hacen con feminicidios, así no se hace con violencia familiar, así no se hace con nada. Esa es la crisis forense de manera general. Y exactamente por qué aquí, por ejemplo, si lo aterrizamos a nivel local, ¿por qué a pesar de que sí se han descubierto fosas en Aguascalientes no se les nombra como tal o por parte de la autoridad no se les quiere nombrar? Es un tema de propaganda, es un tema de tratar de... uno de los grandes problemas que tenemos en México es que la seguridad pública se ha transformado en un asunto de percepción.
Y entonces no es tanto cuánta tanta seguridad tiene la ciudadanía, sino qué tanto se dice que las personas están seguras. Y entonces el manejo de la percepción pública a través de los medios de comunicación, a través de los comunicados oficiales, es una estrategia como muy básica que se ha seguido ya desde hace unos 10, 12 años. Bueno, mucho más. El asunto, ya vamos para 18 años precisamente. Y entonces el asunto de no nombrarlos, como platicamos en el corte, como sucede en Colombia, que no se quiere llamar masacre, por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que se quiere llamar conflicto, que se quieren utilizar ciertos términos para acordar y para articular la agenda pública y que no se perciba, porque se ha dicho mucho en los medios que Aguascalientes está blindado, ¿no? Se dice, no, es que como estamos viendo que los estados vecinos están pasando por estos procesos, pues vamos a blindarlo. El blindaje no existe, eso no existe. Los fenómenos criminales tienen una territorialidad, sí, pero la territorialidad no está dada por los límites estatales o por las fronteras de nuestros estados. Bien, nos quedamos en ese punto. Tenemos que ir rápidamente a una pausa más. Es muy breve, quédese con nosotros. Seguimos recibiendo todos sus mensajes vía WhatsApp, sus comentarios también. Nos puede escribir al 449-910-3508. El análisis de los temas que trascienden está aquí. Más allá de la noticia. Ya volvemos con Más allá de la noticia. Si de agro se trata, la solución está en Curoda. Encuentra tanques de almacenamiento, cisternas, tolvas, nodrizas y biodigestores. Visítanos y selecciona el producto para agro marca Rotoplas que necesitas. Para el agro, la solución está en Curoda. Aniversario de la ciudad de Aguascalientes, Plaza de Toros Monumental, 21 de octubre, 5 de la tarde. Se presentan el máximo triunfador de las ventas de Madrid, Sebastián Castela, la figura de México, Joselito Adame y la revelación del momento, Isaac Fonseca. 6 imponentes toros de la ganadería de La Mora. Venta de boletos a partir del 5 de octubre. Los héroes se preparan día a día, entrenan, luchan. Ha llegado el momento que estabas esperando. Únete a la fuerza del gigante. Si quieres formar parte de la Policía Estatal, pide informes en redes sociales o llama al 449-910-2055, extensión 6635, Gobierno del Estado. Desde el Senado propuse mejorar las condiciones laborales de los policías municipales, estatales y la Guardia Nacional. Entre ello, la posibilidad de jubilarse a los 20 años de servicio. Marta Márquez, quinto informe de actividades. Regresamos con Más allá de la noticia. Continuamos discutiendo los temas de interés en Más allá de la noticia. Regresamos con más de esta mesa de análisis. Estamos hablando de México, el país de las fosas, y nos comentabas también algo interesante entre cortes, Fabricio, acerca de tu experiencia en la cobertura de Guanajuato, el caso de madres que encuentran en estas fosas a sus propios hijos y encuentran a los hijos de otras. Claro, es un fenómeno desgarrador, triste, también es un fenómeno de dignidad y de reserva moral de las personas buscadoras, especialmente mujeres, que son el 90% de las que integran los 22 colectivos que hay ahora en Guanajuato. Había tan solo 2 antes, hace 3 años, y pues se multiplicaron en casi todos los municipios,
justo para desarrollar esas tareas de búsqueda en vida, primeramente, pero también y mucho más ahora en campo, ¿no? Con los hallazgos de los últimos años. Por ejemplo, es muy emblemático ahí, también lo señala el informe de Quinto Elemento Lab y otros informes, el caso de Salvatierra, ¿no? Un pueblo mágico que en los últimos 4 o 5 años ha vivido una oleada de violencia y donde se han descubierto 65 fosas clandestinas en un terreno relativamente circunscrito, pequeño, con 80 cuerpos, ¿no? O sea, en un solo predio, en un solo lugar. En un solo predio, en que durante años, en total impunidad, que ahí es otra crisis, ¿no? Además de la crisis forense, hay una crisis de impunidad, de justicia, pudieron pues ser enterrados, ¿no? Sin que interviniera ninguna autoridad. Y entonces a sabiendas de alguna manera, porque muy cerca del centro histórico además, ¿no? Se encontraba este predio y ahí sí, ¿no? Casi que enfrente de la autoridad y suponemos en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Decenas y decenas de personas. Fue durante muchos meses, a partir parece que de 2017, 18, 19, fueron descubiertas en octubre de 2020, fue un parteaguas, ¿no? Ahí de hecho las familias están tratando de construir un sitio de memoria, un lugar de la memoria para dignificar y recordar, ¿no? La vida de las personas que ahí en realidad fueron víctimas de violaciones a derechos humanos, etc. Y entonces, bueno, fue un parteaguas porque desde ahí se empezaron a reconocer fosas clandestinas en Guanajuato, ¿no? Aunque ya había muchas, pues la Fiscalía oficialmente no las declaraba como tal cosa. ¿Cómo ocultas o desconoces el hallazgo de 80 cuerpos, ¿no? Y para descubrirlos, el procesamiento para descubrir quiénes eran estas personas, ¿cómo se hizo? Y además, ¿cómo lograron ocultar 80 cuerpos ahí enfrente de las autoridades? ¿Es omisión o es complicidad? Pues sí, nosotros detectamos patrones de complicidad y de omisión de la autoridad reiterados en el tiempo, ¿no? Que no podían no saber, en ese sentido, lo que sucedía. Y las que trabajaron el sitio realmente fueron las familias de la mano de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Comisión Estatal, luego también de la Fiscalía, a regañadientes, la verdad, en ese sentido. Fue un sitio muy importante también porque hubo una disputa sobre política, sobre el significado de ese lugar, sobre el tema de las fosas, sobre lo que estaba pasando en Guanajuato. Por eso fue un parteaguas. Entonces sí, había muchas familias que iban y encontraron ahí sus hijos, literalmente, o los hijos de alguna compañero del colectivo, o bien de Guanajuato, ¿no? de los otros municipios, porque ahí estaban también de municipios aledaños, de Celaya, de Cortázar, etc. Y entonces, bueno, aún más la comunidad salvaterrense en ese sentido se rompió, ¿no? Y se generó un estado de terror, de alguna manera las fosas comunican algo, ¿no? Son como un mensaje de que ahí se cometieron graves violaciones y un mensaje para la comunidad, la sociedad de miedo, pues, ¿no? de paralizar a la sociedad. Y ahí, en cambio, resurgió de alguna manera gracias a la búsqueda. Durante 5 semanas las familias estuvieron ahí buscando, encontrando, trabajando juntas, llorando también si quieres, pero también conviviendo, entonces creando de alguna manera esa comunidad de dolor que sigue hasta la fecha, ¿no? Hay un colectivo que se llama Ángeles de Pie por Ti, que trabaja para la memoria de ese sitio y también de los muchos que todavía siguen buscando. Que me parece que ese caso de Salvatierra vimos, me parece, si no mal recuerdo, algunas fotografías de las filas que se hacían de las familias para poder hacerse exámenes o localizar o identificar lo que se encontró. Hubo, de hecho, un día de toma de muestra de ADN. Sí. La Fiscalía previó como que 100, 150 pruebas y no fueron suficientes. Es decir, subestimó mucho el fenómeno de la desaparición y de cuántas familias no tenían denuncia formal, pero que sí fueron a sacarse el estudio porque tenían un familiar desaparecido y nunca habían podido denunciarlo. Ese fue otro momento clave en esa búsqueda de Salvatierra que también marcó mucho la memoria ahí. Sí, me imagino cómo rompe al pueblo, ¿no? En sí, un municipio que en su momento pues fue considerado un pueblo mágico también, y cómo lo rompe también este hallazgo y cómo sirve también como parteaguas para el resto de la entidad. Andrés, también nos comentabas que tú has tenido acercamientos con los colectivos de madres buscadoras y que has vivido de cerca el efecto que ello tiene. Sí, eso es algo que ya llevo un tiempo sin reportear tan directamente, pero aquí en Jalisco así fue como empecé reporteando básicamente con la agenda ambiental y con la agenda de desaparición. Y sí,
me tocó conocer algunos de los colectivos por acá. Es todo un ecosistema, porque es complicadísima la búsqueda, se necesitan muchísimas cosas, ¿no? Se necesitan herramientas, capacitación, un montón de mano de obra, es un trabajo muy, muy pesado, y también se necesita toda una mentalidad, ¿no? Lo que les comentaba ahora en el inter entre sesiones del programa, es que algo que a mí me ha impresionado mucho es ver cómo las familias y las personas en particular, cuando hablas con ellas por varios años, puedes ver cómo toda su mentalidad se va transformando bastante conforme se suman meses, años buscando y encontrando personas, ¿no? Porque también muchas madres buscadoras encuentran, también como lo mencionaban, ¿no? A los hijos de sus compañeras, pero no encuentran a los suyos. Algunas encuentran a sus hijos y siguen buscando y siguen formando parte de los colectivos. Y solo quiero aprovechar como muy rápido para mencionar esto que estaban diciendo, por ejemplo, en Salvatierra, este hallazgo masivo en un municipio relativamente pequeño. Eso también fue algo que encontramos en esta base de datos. Ya recientemente, en este sexenio, se han hecho hallazgos masivos en municipios pequeños. Aquí solo una lista breve de municipios de menos de 250,000 habitantes con 50 o más fosas identificadas. Está Tecomán en Colima, Úrsulo Galván y Playa Vicente en Veracruz, que ahorita es el estado con más fosas. También está Salvatierra, como lo habíamos mencionado, Puerto Peñasco en Sonora, y también en Sinaloa está alto en la lista, pero no tengo ahorita como algún municipio específico donde haya hallazgos masivos como en la punta de la lengua, pero también hay municipios con hallazgos masivos en Sinaloa. Bien, nos quedamos con ese punto. Muchas gracias, Andrés, y que nos deja ver en números, ¿no? Pueblos muy pequeños en donde prácticamente pues la cantidad de fosas que se encuentran es increíble, y cuando nos ponemos a pensar que no son un número, sino que detrás de cada hallazgo hay familias que están siendo perjudicadas, impactadas, y que lo van a estar así todas sus vidas, bueno, pues es impactante cómo esta ola va afectando a comunidades, a familias, a víctimas quizá no directas de estos homicidios, porque es lo que son, pero que sí cambian incluso por completo a una comunidad, como en el caso de Salvatierra en Guanajuato. Vamos a una pausa, seguimos recibiendo sus mensajes, 449-910-3508. El análisis de los temas que trascienden está aquí, más allá de la noticia. Ya volvemos con Más allá de la noticia. Centro Educativo Steiner, donde tus hijos tienen una educación diferente en un ambiente natural, libre y basado en valores. Asegura tu inscripción hoy mismo. Pregunta por la promoción especial que tenemos para ti. Maternal, Kinder, Primaria, Paseo del Porvenir 402, Santa Imelda. Teléfono 449-962-4343. Incorporado al IEA. Centro Educativo Steiner. Calidad Premium. Cortes selectos y buen precio. Visítanos al norte en nuestras 2 nuevas sucursales, Plaza Terracota y Centro Comercial Agropecuario. Carnes Selectas El Encino, cada vez más cerca de ti. Te esperamos. Carnes Selectas El Encino. Mejor carne, mejor precio. Gana High Living, tu oportunidad de un nuevo hogar, con accesos por reconocimiento facial, áreas verdes, albercas, gimnasio y mucho más. Ubícanos al poniente de la ciudad en Tercer Anillo. Agenda tu cita al 449-915-915. Grupo Soldi, solidez que da confianza.
Acuérdate que hola en inglés se dice hello. Regresamos con Más allá de la noticia. Continuamos discutiendo los temas de interés en Más allá de la noticia. Continuamos con esta mesa de análisis. Estamos abordando el tema de México, el país de las fosas. Y dentro de la investigación que realiza Quinto Elemento, hay algunas visualizaciones de datos que nos permiten dimensionar cómo se ha movido ese tema alrededor de los años. Un mapa en particular muy interesante que muestra incluso la cantidad de fosas, lo estamos viendo a través de las pantallas de BEI Televisión, y cómo va creciendo de una manera exponencial. Como los círculos más grandes representan la mayor cantidad de fosas encontradas. Hay círculos aquí en Aguascalientes también, y hasta el corte incluso antes del hallazgo que se realizó la semana pasada en los municipios del interior, vimos cómo ya había al menos 17 fosas localizadas en Aguascalientes, la mayoría Aguascalientes capital, pero también en los municipios del interior. Mencionabas también algo interesante en el corte, Andrés, sobre el reciclaje de las fosas, que creo que me parece impactante y nos deja ver muy de cerca la omisión y la negligencia de la autoridad. Uno de los hallazgos importantes, que ese ya no es, digamos, no viene de esta investigación, se viene identificando desde bastante antes, es que hay sitios donde se hacen fosas que son como centros logísticos. O sea, nos llamó la atención varios que se pudieron identificar nuevos en esta investigación, pero lo que sí se viene notando desde varios años atrás que ocurre es que hay sitios específicos donde se hacen fosas masivas con grandes cantidades de cadáveres, decenas, a veces más de 100, y en estas fosas se reutilizan, es decir, las cavan, las llenan y las destapan y las siguen llenando y las vuelven a destapar y las siguen llenando, luego las expanden, y entonces se vuelve un caos, porque la identificación se vuelve muy, muy difícil, porque estamos hablando ya de historias con mezcladas, restos removidos, a veces dañados con maquinaria pesada, a veces deliberadamente destruidos con sustancias químicas, y también nos está hablando de que hay instancias, estados, municipios específicos donde la autoridad muy difícilmente puede sostener la idea de que no se da cuenta o que no sabe o que esto ocurre sin que lo sepan, ¿no? Porque estamos hablando de que estas fosas que pueden tener cientos de cadáveres requieren toda una infraestructura, requieren maquinaria, requieren decenas de personas trabajando en ellas, destapándolas y volviéndolas a tapar a diferentes horas del día, requieren transporte. Esto que en algún momento me estás preguntando sobre si hay una correlación entre la incidencia delictiva y la violencia y el hallazgo de estas fosas, la verdad es que no. A veces el hallazgo de estos sitios de entierro masivo no se correlaciona con que ahí haya un estallido de violencia, y entonces eso significa que de otros puntos tienen que mover los cuerpos a esas fosas, y en ese escenario es muy difícil que la autoridad sostenga que no sabe lo que está pasando, ¿no? O que los toma por sorpresa, o incluso que no hay fosas, ¿no? Como lo vimos en el tema de Guanajuato, que decían, es que no hay fosas. Es muy difícil que haya un entierro masivo y que la autoridad realmente no tenga ninguna idea de qué está pasando esto. Entonces también, además de lo que estamos viendo de las fosas, hay un sistema, digamos, de transporte para movilizar los cuerpos en el país. Sí, ahí tiene que haber una red de transporte, o sea, tiene que haber una organización, tiene que haber maquinaria pesada. En algunos casos sí se identificó la maquinaria, en algunos casos no, pero tiene que haber maquinaria pesada para poder hacer esas fosas, sobre todo cuando se están reutilizando, porque son fosas muy grandes.
Y tiene que haber vehículos que hacen esto, tiene que haber personas que están como operando esas redes de fosas. Y algo que hace muy difícil que hablemos de esto sin especular ni tantito es que la información de esas fosas sigue siendo tremendamente opaca, ¿no? Algo que pasa es la Comisión Nacional de Búsqueda publica un mapa, pero no nos dio acceso directamente a la base de datos. Eso fue algo que tuvimos que reconstruir. Y la información sobre cada fosa está también sumamente opaca. Incluso a las familias lo que se les suele decir es que solo pueden acreditar el interés jurídico para saber sobre sus familiares y no sobre el resto de la fosa. Y entonces eso es bien difícil porque tú puedes tener una fosa, por ejemplo, con 10 cadáveres, donde se conoce la identidad y toda la historia de 6 de ellos, pero a las familias no les van a decir porque no son sus familiares. Y esa información es fundamental para entender qué pasó con los otros 4. Pero en cómo funciona ahorita esa información no se revela y muchas veces ni siquiera sabemos si se usa, porque estaban hablando de este tema de la capacidad técnica hace unos momentos. Bueno, a veces ni siquiera sabemos si las mismas fiscalías, si los mismos servicios forenses recopilan y procesan esa información o si en realidad solo están yendo como cadáver por cadáver, identifican y ya, y no están viendo como el análisis contextual de toda la fosa. Y esa información es completamente opaca. No la hemos tenido, no la tenemos y muy probablemente no la vamos a tener como periodistas si ni siquiera a las familias buscadoras se les da acceso a esa información. Entonces también es muy difícil saber, por ejemplo, este tema de cuáles fosas se reusan, qué tanto se reusan, sí. Cuántos incidentes de violencia distintos confluyen en un solo sitio. Eso es bien difícil de saber y se queda muy en lo especulativo. Pero sí sabemos que está pasando eso, sí sabemos que hay fosas recicladas que se destapan y se vuelven a tapar con uso extensivo de mano de obra y de maquinaria, de maquinaria pesada. Sí, toda una organización alrededor de ese tema. Aurelio, me gustaría también preguntarte, ¿quién se hace responsable de estas fosas en México? Bueno, ese es el problema. El problema es que nadie se quiere hacer responsable. El problema es que se quiere mandar a la federación. El problema... Y ese es un tema también relacionado de quién se hace responsable, por ejemplo, de las familias, que eso es algo que se está discutiendo mucho. Ha habido diferentes enfoques. Por ejemplo, la desaparición se ha visto como un problema de familia, ¿no? Se desapareció tu familiar y pues tú lo buscas. Y eso es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Estas colectivas haciendo este trabajo. Pero ¿quién se debería hacer responsable? Pues diferentes órdenes de gobierno, porque evidentemente, como bien lo decían, es una grave violación a los derechos humanos. Y una grave violación a los derechos humanos, según la Corte Interamericana, implicaría una articulación de las diferentes instancias de gobierno. Se debe poner una atención específica por todo esto que ya hemos hablado, de que necesariamente debe de haber una impunidad, debe de haber impunidad para que esto suceda. Esto implica que se debe de cuidar específicamente una investigación independiente. De hecho, yo pienso que debemos de empezar a tener observadores internacionales. ¿Por qué? Porque esta complicidad hace que pues entonces esta simulación de investigación forense lleva a que se estanquen los casos. No hay que olvidarnos, cada caso es una persona, cada persona es una familia, cada familia es una comunidad. Y entonces el efecto que estamos viendo en esos puntitos, en esos círculos que veíamos hace rato, pues también es social. Entonces, ¿quién se debe hacer cargo? Debe de haber una atención, hay manuales, por ejemplo, de investigación de graves violaciones a los derechos humanos. Implica que participen profesionales, implica que se tome en cuenta el contexto e implica que se articulen las autoridades. Entonces, los esfuerzos aislados, la verdad es que nunca van a resolver este problema. Bien, vamos a la última pausa. Seguimos recibiendo todos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas. 449-910-3508. El análisis de los temas que trascienden está aquí. Más allá de la noticia. Ya volvemos con Más allá de la noticia. ¿Se te acabó el gas? Llama a Central de Gas 449-912-2222. Servicio estacionario, cilindro o carburación. Central de Gas cubre todo el estado de Aguascalientes y Altos de Jalisco. Marca al 449-912-2222 y Central de Gas te lleva tu gas inmediatamente. Central de Gas, el mejor servicio al más bajo costo.
del 28 de octubre al 5 de noviembre. Vive Aguascalientes. Viva el Festival Cultural de Calaveras. The Power of Dreams. Un auto híbrido es capaz de fusionar dos motores para un mismo propósito. Pero si además de eso, fusiona un tren motriz inspirado en Fórmula 1, las tecnologías más avanzadas y un rendimiento superior en su categoría, entonces ya no es solo un híbrido, es un híbrido avanzado Honda. Híbridos avanzados Honda, una especie aparte, ahora en México. Una vida llena de decisiones. Decide con certeza y seguridad. Decide marcar la diferencia con detalles. Decide la mejor tecnología. Decide comodidad, potencia y garantía de calidad. Decide Jack. Decide 6-7. Jack. Start now. Yo voy por la paz. En esta contingencia y todos los días, sin gritos, sin enojos y con mucho afecto, aprovecho y gozo a mi familia. Sin machismo, me sumo a la igualdad. Regresamos con Más allá de la noticia. Continuamos discutiendo los temas de interés en Más allá de la noticia. Regresamos con esta mesa de análisis México, el país de las fosas, y estábamos abordando también el impacto que se tiene en las familias, el impacto que se tiene en los colectivos de las madres buscadoras, las omisiones por parte de las autoridades, pero en este caso, Fabricio, entonces, si ya sabemos lo que pasa, lo que falta todavía por descubrir, las omisiones que se tiene por parte de la autoridad de los 3 niveles, ¿cómo sí deberían actuar las autoridades entonces? Bueno, en estos años han sido elaborados diferentes protocolos, como el protocolo homologado de búsqueda, han sido definidas cada vez más las mismas fosas clandestinas y los otros contextos de hallazgo, ¿no? El punto es que sí hay normativa, hay legislación, faltante en muchas entidades todavía, la ley de búsqueda local, por ejemplo, la instalación de las comisiones estatales de búsqueda, etcétera, pero ha ido progresando eso. El punto es que respetarla ya es otro rollo, es decir, muchas veces las mismas fiscalías, comisiones de búsqueda o no están capacitadas o tienen un desaseo institucional, por así decirlo de una manera, y también una escasa voluntad política, ¿no? Hay diferentes motivos, entonces confusión, desaseo institucional, una falta de voluntad concreta de cumplir con los protocolos que de hecho constituye un encubrimiento de la misma desaparición, hasta podría ser tipificado como un crimen ahí relacionado con la desaparición, ¿no? E incluso ser parte de una desaparición forzada ya cuando de manera reiterada no se actúa, se le dice a la familia que espere más de 72 horas o así para denunciar, no procesan correctamente un sitio, una fosa, perdiendo toda la información para llegar a una verdad y a una justicia ahí, por ejemplo. Pues otra cosa que quería mencionar de estos sitios en Guanajuato, masivos, ¿no? De fosas masivas, que ya las familias han empezado a llamarlos sitios de exterminios o zonas de exterminio, ¿no? Escalando incluso el nivel de, digamos así, de impacto que tiene esa palabra, ¿no? Recordándonos de conflictos armados en que se daban esos sitios de exterminio de personas, ¿no? En que se destruyen los cuerpos o bien se entierran, pero de una manera serial, masiva, con impunidad, con violación a derechos humanos. Entonces ese es el significado que ya se le está atribuyendo en el país, que también en Tamaulipas, la Bartolina, por ejemplo, o Salvatierra, Cámbaro, Cortázar, el Saúz en Celaya, o sea, muchísimos sitios en Guanajuato tienen esas características, ¿no? Entonces es donde el impacto psicosocial también aumenta de alguna manera y en donde pues ahí se evidencia la omisión de las autoridades, patrones de complicidad también y diferentes niveles ahí de participación. Por eso
tampoco se cumple con los protocolos que sí existen o con la ley, con esa voluntad como que de menosprecio hacia los sectores sociales vulnerables que muchas veces son víctimas, y también como para no evidenciar que en el Estado está sucediendo un fenómeno desbordado que no se está pudiendo controlar, de violencia, ¿no? Que justo también colocábamos hace unos momentos, Aurelio, el tema en el contexto quizás mundial, continental. ¿Hay algún otro país que tenga una situación similar a la que tiene México? Lo platicábamos, El Salvador, Colombia en su momento, obviamente Argentina, durante la dictadura militar, tienen historia de esto, pero lo que está pasando en México sí es, yo creo que está llegando a lo que tú dices, ¿no? El nivel de lugares de exterminio. Porque también hay que decirlo, el perfil de las personas desaparecidas son perfiles específicos, ¿no? Sobre todo hombres, obviamente también hay mujeres, pero hombres racializados, pobres. Y entonces esto también es importante porque estamos viendo una parte de la población con ciertas características y es un exterminio y es un genocidio, pues. Porque luego se tiende a pensar que los que están ahí son personas que tuvieron que ver con organizaciones y la criminalización de las víctimas, ¿no? Y esto también obviamente cómo afecta a las familias, como el asunto de que ahora no solamente lo perdimos, sino no lo vamos a buscar o no vamos a buscar la verdad sobre su asesinato, porque seguramente en algo andaba metido. Y este es el discurso que se ha utilizado también por parte de las autoridades en un inicio, pues para evitar hacer su trabajo. Entonces lo que está sucediendo en México sí implica, es cierto, existen protocolos, es cierto, existen mecanismos, pero tenemos que llegar, por ejemplo, lo que sucedió en Colombia, se tuvo que hacer un ejercicio de justicia transicional para que ahora sí nos pongamos todos de acuerdo y veamos cómo vamos a atender este problema, porque de la forma en la que está, no se va a resolver. Que justo también nos quedan apenas un par de minutos, Andrés, pero nos gustaría también escuchar tu conclusión respecto a materia de política pública. ¿Qué sí deben de hacer las autoridades y qué no están haciendo actualmente en México? Vale, pues yo no soy experto en política pública ni en búsqueda, pero dentro de lo que se demanda desde los colectivos, desde lo que mencionó justo Aurelio, y también desde lo que viene mencionando Fabricio en esta conversación, ya existen esas herramientas, ya existe México es un país muy chistoso en ese sentido, ¿no? Tenemos todo en texto, en teoría todo está muy bien, en la práctica no. Entonces, por ese lado sí se necesitan ejercicios de justicia transicional, eso es lo único que quizás no se ha discutido tampoco en la teoría. Pero se necesita usar el protocolo homologado de búsqueda, se necesita reconocer el derecho de las familias buscadoras, no solo su derecho como sociedad civil organizada, sino también derecho como víctimas a la verdad y a la justicia, ¿no? Y ese es un derecho que casi ninguna administración de ningún estado, en ningún nivel de gobierno se reconoce, el derecho a la verdad y a la justicia propiamente. Entonces yo diría que tendríamos que apegarnos al marco de lo que ya tenemos y de los derechos humanos que ya obligan al Estado mexicano y que no se están cumpliendo. Y a los protocolos y herramientas de búsqueda que ya se diseñaron con mucho cuidado y con mucho expertise técnico. Bien, pues agradecemos mucho también que te hayas enlazado con nosotros hoy, Andrés, sobre todo la aportación que está haciendo Quinto Elemento Lab, muy importante el que estén actualizando estos datos. Gracias a estos trabajos nos damos cuenta de realidades que no siempre queremos ver o que las autoridades no siempre quieren reconocer, pero que están ahí presentes. Estamos también pendientes de lo que suceda en próximas semanas, de las investigaciones a nivel local aquí en Aguascalientes, porque ya vimos, se han encontrado fosas clandestinas, no se han querido reconocer como tales, pero el hallazgo ya ahí está, porque incluso el propio fiscal las ha reconocido así como fosas clandestinas y seguimos esperando avances también en las investigaciones y los protocolos que se utilizan para aplicarse en este tipo de hallazgos. Muchas gracias, Aurelio Coronado, Fabricio Loruso, Andrés de la Peña, por habernos acompañado el día de hoy. Les agradecemos mucho. Más adelante abordaremos más temas seguramente y lamentablemente también veremos números más grandes en nuevas actualizaciones también detrás de estos trabajos. Agradecemos mucho también a usted el favor de su atención y le deseamos que tenga un excelente día.